Continuamos con la temática que habíamos dejado iniciada la semana pasada y estamos una vez más deseosos de compartir con ustedes este seminario acerca del libro de Daniel. No te olvides de suscribirte, no te olvides de darle like, ese dedito arriba, no te olvides de compartir, de activar la campanita para que muchos otros puedan también beneficiarse del contenido de la programación que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Recuerdas la pregunta? ¿Recuerdas el interrogante que nos planteamos al comienzo de este episodio? Queríamos saber por qué Dios escogió ese tiempo, aquel tiempo preciso, ese preciso momento de la historia del Medio Oriente para revelarse en la forma como lo hizo a través del profeta Daniel. ¿Recuerdas esa pregunta? Bueno, la respuesta es porque en ese tiempo la historia humana había llegado a una especie de encrucijada decisiva, a saber, se estaban acabando el tiempo en donde las ciudades-estados se habían constituido en la forma de gobierno. Esa forma de gobierno de las ciudades-estado, en ese preciso momento de la historia en la que Dios utiliza a Daniel, se estaba acabando, estaba llegando a su fin y estaba emergiendo una nueva forma de gobierno mundial, a saber, la del imperio. Para ese momento, Nabucodonosor había ascendido al poder y Dios esperaba que no fuera que la enorme concentración de poder que le estaba llegando a las manos de Nabucodonosor lo confundiera. Nabucodonosor debía aprender que es únicamente Dios quien pone y quita reyes y que lo hace en la medida en que los gobernantes de cada nación, de un país o a nivel personal, cada gobernante esté dispuesto o no a cooperar con sus sabios y providentes consejos. Dios quiso acercarse a Nabucodonosor para invitarlo a colaborar con él y fue por ello que dirigió una serie de providenciales eventos para que el joven monarca tuviera la oportunidad de conocer a Dios y de aceptarlo como su propio Dios. Surge una pregunta, ¿lo logró Dios? Sí, mis amigos, lo logró. Sí lo logró. Y el libro de Daniel nos narra paso a paso esta interesantísima historia de cómo hizo Dios para que un monarca extranjero y pagano lograra comprenderlo, lograra conocerlo y, lo más importante, lograra aceptarlo como su Dios y adorarlo. Por supuesto que el proceso llevó algunos años, eso es cierto, a través de los cuales el rey se manifestó dispuesto, en primer lugar, a aceptar que Dios es sabio. Luego, en segundo lugar, a aceptar que no solamente Dios es sabio, sino también poderoso. Y en tercer lugar, y finalmente, que no solo Dios es sabio y poderoso, sino que se reserva el derecho de intervenir en la vida de las naciones y en la historia de los individuos como quiera y cuando quiera lo considere conveniente, sin que haya poder alguno que se lo impida. En la proclama, con la cual concluye el relato de lo que había experimentado tan penosamente, a saber que se había vuelto loco y había quedado convertido en un buey, se había vuelto casi como un buey comiendo hierba. Al finalizar de ese periodo, en esa proclama que Nabucodonosor da, el rey se expresó con palabras muy solemnes, con palabras que reflejaban una profunda emoción. Estas palabras tú las puedes encontrar en el capítulo 4, a partir del versículo 34 hasta el 37, y dice de la siguiente forma: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino.
mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por supuesto que estas palabras contienen una alta dosis de emoción. Aquí Nabucodonosor está mojando su pluma en la tinta de su propia experiencia. Él actuó con soberbia y se dio cuenta que delante del Altísimo ningún gobernante humano, por muy poderoso que sea, puede ensoberbecerse, porque Dios en cualquier momento lo puede humillar, y Nabucodonosor fue testigo de ello. ¿Cómo hizo el Altísimo? ¿Cómo hizo Dios para asegurarse la alianza del poderoso monarca babilónico? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué métodos utilizó Dios para lograr que el orgulloso y altivo monarca babilónico se humillara y llegase a constituirse en un humilde siervo de Dios? Bueno, queridos, para poder comprender esto, para comprenderlo mejor, tendríamos que trasladarnos a 1000 kilómetros hacia el oeste de Babilonia y dirigirnos hacia el país de Judá, y especialmente al templo de Jerusalén, en el que se adoraba al único Dios verdadero. A pocos años de comenzar el siglo VII antes de Cristo, el buen rey Ezequías había muerto, y el trono fue ocupado por uno de sus hijos, Manasés, que llegó a constituirse en una verdadera peste. Fue uno de los reyes más impíos que conoció el reino de Judá. Y no solamente fue un rey impío, sino que su gobierno se perpetuó, duró casi 51 años, si no 55, si mi memoria no me traiciona. Posteriormente muere este impío rey y lo reemplaza en el trono su hijo Amón, que llegó a ser peor que su papá Manasés. Tan malo fue Amón que sus ayudantes lo asesinaron 2 años después de haber subido al trono, y en reemplazo de Amón coronaron a un niño llamado Josías, hijo de Amón. A diferencia del de sus antepasados, el gobierno de Josías se diferenció en que él procuró por todos los medios devolver al pueblo a la adoración a Dios. Se esforzó por eliminar la apostasía que sus 2 antecesores familiares habían establecido en todo el territorio de Judá. Él realizó un verdadero reavivamiento espiritual, y ese reavivamiento espiritual se vivió no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada hogar, porque en última instancia, cada hogar de un país representa en esencia e influye en esencia en lo que es la sociedad completa de esa nación. Y en ese ambiente de renovación espiritual van a nacer 4 jovencitos. Iba a utilizar el término de Sadrach. Van a nacer Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el hogar de estos 4 muchachitos, en cada uno de los hogares donde nacieron, a ellos se les dio una formación religiosa y espiritual muy profunda. Ellos, sin saber, jugaron un papel decisivo, muy importante, en la vida y gobierno de Nabucodonosor. Cuando estos muchachos fueron arrebatados violentamente de sus hogares, cuando fueron trasladados como rehenes a la capital que quedaba a orillas del río Éufrates, nunca imaginaron que habían sido escogidos por Dios para realizar una obra realmente extraordinaria. Una obra que los llevaría al corazón mismo del naciente imperio babilónico. Ellos no tuvieron oportunidad para despedirse de sus padres, y como ya dijimos, de manera violenta fueron llevados como esclavos a una tierra extraña. Y cuando iban caminando me acuerdo como si estuviese recordando la historia de José, ellos miraron hacia atrás y vieron desaparecer allá en la distancia los contornos familiares de la tierra en la cual habían nacido. Muy seguramente no alcanzaron a discernir, debido a su juventud, los propósitos tan grandes que Dios tenía, utilizando este evento tan triste, tan impactante en la vida de ellos como era el que estaban siendo expatriados,
exiliados y sobre todo esclavizados. Ellos no podían entender. Jamás se les pasó por la cabeza el pensamiento de que a la vuelta de unos cuantos años estarían ocupando puestos elevados, nada más y nada menos que en el primer gran imperio universal, el imperio neobabilónico. Pero no nos adelantemos a lo que consideraremos en nuestro próximo tema. Esta historia, en verdad que tiene una alta dosis de drama, de trama, de suspenso y de emoción. El punto que hemos querido destacar es el siguiente, y me permito repetirlo para que quede más claro aún. Allá, cuando el siglo VII estaba terminando, el siglo VII antes de Cristo, justamente cuando se estaba gestando, cuando estaba emergiendo, eclosionando el primer gran imperio universal, Dios decide intervenir. En ese momento Dios decidió que había llegado el momento para acercarse al primer gobernante de ese nuevo imperio. ¿Cómo lo hizo? Como ya mencionamos, permitiendo que un conjunto de jóvenes hebreos de una edad aproximada de 18 años fueran violentamente arrancados de sus respectivos hogares y llevados a Babilonia. El relato es increíble, ¿no? Cómo Dios actúa de una manera aparentemente tan extraña, mientras que para Daniel y sus 3 amigos eso era un acontecimiento catastrófico. Dios solo veía el inicio de un glorioso futuro para esos 4 muchachos. Del resto del increíble proceso se encargó Dios y lo hizo en la misma forma en la que Él acostumbra a hacer sus actividades, de una manera perfecta. Ahora, yo sé que a estas alturas ustedes se podrán estar preguntando, pero ¿cuándo vamos a dar inicio al estudio de las profecías? ¿Qué tiene que ver todo esto con el futuro? ¿Esto no es acaso historia? Usted nos había anticipado que estudiaríamos las profecías. Pues ahora lo único que vemos es historia. Muy bien, comprendo esa posible pregunta que esté rondando en su cabeza, pero no se preocupen, queridos, ya llegaremos precisamente a esto. Es que antes de que podamos hablar de una manera concreta acerca de las profecías de Daniel, yo necesito verificar, yo necesito dejar en ti el fundamento de que el libro de Daniel es un libro confiable y que es un libro que merece realmente nuestra confianza, muy a pesar de que la alta crítica haya tratado de desvirtuar la paternidad literaria de Daniel y que haya tratado de convertir ese libro en un vatiquiña post eventum, es decir, profecías que ya se habían cumplido en su época y que ahora Daniel, de una manera jactanciosa, ahora estaba diciendo que eran profecías que Dios le había dado para el futuro. Para los de la alta crítica eso no es cierto, para nosotros no es así. Y por eso es que he tratado de utilizar estos episodios anteriores para dejar en ustedes la certeza de que el libro de Daniel es un libro confiable. Recordando aquellas palabras que habíamos leído del apóstol Pablo en una emisión anterior, emisiones a las que te remito para que empieces a mirar toda la serie y no pierdas la hilación temática que estamos plasmando a través de estos videos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, escribió, valga la redundancia, lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es precisamente esperanza lo que nosotros más necesitamos en este tiempo. No una esperanza vacía, no una esperanza ilusoria o hueca, no depositando nuestra esperanza en ningún gobernante de turno, ni en ninguna persona. Dejamos nuestra esperanza en manos de quien es completamente confiable, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y en el libro de Daniel la encontramos. Esa confianza, esa esperanza que tanto necesitamos para el día de hoy, la encontramos en el libro de Daniel. Porque lo que Dios reveló a Daniel y que se cumplió en el pasado, y quedan todavía algunas profecías que se cumplirán en el futuro, así como Dios fue fiel en haber dado esas profecías que ya se cumplieron en el pasado, de la misma forma, esas profecías que apuntan al futuro se cumplirán de una manera absolutamente cierta porque no las proclamó Daniel. Daniel fue simplemente el escritor de Dios
para plasmar en ese libro las profecías que Dios dijo se cumplirían en los tiempos finales. A manera de conclusión de nuestro tema para el día de hoy, ¿me permite usted, mi querido hermano, mi querido amigo, elevar una plegaria al Dios del pasado, del presente y del futuro? ¿Ustedes creen que Dios habrá cambiado o creen que Dios se mantiene inalterable en todo momento? Él nos conoce, queridos. Dios nos conoce perfectamente. No hay secreto que nosotros le podamos esconder. No. La vida nuestra está delante de los ojos de nuestro Dios. No tenemos en Dios una esperanza ilusoria. No, nosotros tenemos una esperanza firme. Él conoce tu mente, conoce mi corazón, conoce todo. Por eso, permíteme elevar esta plegaria a ese Dios del pasado, del presente y del futuro. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, cuando contemplamos los acontecimientos de los cuales somos protagonistas los seres humanos, muchas veces se nos aparecen como confusos y hasta enmarañados, Señor, pero en tu palabra se descorre el velo y vemos planteamiento, vemos orden, vemos designio. Gracias, Señor, porque es gracias a tu palabra como nosotros podemos efectuar una lectura correcta de la historia. De esta manera podemos introducir en nuestro corazón seguridad y certeza en estos tiempos angustiosos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Guíanos en estos estudios. Envía tu Espíritu para que nuestro entendimiento sea abierto. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Redentor. Amén. Nos vemos en un próximo episodio de este estudio del libro de Daniel. No te olvides compartir con tus amigos. Dale like, activa la campanita, ¿ok? Para que muchos otros sean beneficiados, comenzando contigo. Dios te bendiga.